Hola, hola, ¿sí me escucha bien? Ok, empecemos. El tema nuestro es tratamiento de la infección por COVID-19 con la oxigenoterapia hiperbárica. Yo soy Nina Subotina, soy doctora, profesora en medicina y vivo en Argentina. Doy curso de medicina hiperbárica, tengo experiencia de manejar un centro médico que hace la oxigenoterapia hiperbárica y además tengo varios libros escritos porque participo también en los estudios. Ok, empecemos con este tema. ¿La pandemia terminó? No. Aquí se ve el gráfico de los casos confirmados acumulados, reportados a la Organización Mundial de Salud. Fíjese, el día de ayer hubo 250 millones de infectados, incluyendo 5 millones de decesos. Al 8 de noviembre de 2021, un total de 7.000 millones de dosis de vacunas fueron administradas. Si calculemos esto, que cada habitante del planeta ha recibido una dosis, entonces esta cantidad cubre 91% de la población del planeta. Y importante es que nuevos casos reportados en las últimas 24 horas son 536 mil casos, o es más que medio millón. Por eso, la directora de la Organización Panamericana de Salud, Carissa Etienne, recomienda a los países a emplear una estrategia integral de la salud pública. Ahora tenemos como una estrategia principal la vacunación. Y en la próxima a ver, porque acá, en la próxima diapositiva se ve, digamos, el paso de la vacunación. África está un poco menos vacunada, pero los países de otros continentes están vacunados casi más al 50%, pero la pandemia y el virus está con nosotros. La cantidad de muertes producidas por la pandemia puede ser reducida. ¿Cómo? Con el tratamiento. Y una parte muy importante del tratamiento es la aplicación de oxigenoterapia hiperbárica. Con tanta esperanza de crear la inmunidad de rebaño y cortar con la propagación del virus, fue duro reconocer que la vacuna no protege del contagio, solamente hace que la enfermedad sea más mansa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, que somos médicos, tratamos a los pacientes? Se necesita fortalecer el tratamiento de COVID-19 de todas las maneras que están en nuestras manos. En la actualidad se conocen 7 tipos de coronavirus que infectan humanos. 4 de ellos, que se llama 229E, OC43, NL63 y HKU
1 son muy habituales y producen el resfrío común. Después, casi al final de la conferencia, yo le presento un estudio que fue hecho en Estados Unidos con la transmisión de los virus de OC43 y HKU1 que producen un resfrío común en los Estados Unidos y fue hecho el estudio de transmisión de la enfermedad. Además de estos 4 coronavirus, han aparecido de forma más reciente otros 3. El primero fue el SARS-CoV. SARS de las palabras síndrome respiratorio agudo severo, que generó un brote en el sur de China en noviembre de 2002 y acabó infectando a más de 8.400 personas en 26 países de Asia, Europa y América, en los que hubo algo más de 800 muertos, lo que supuso que la letalidad fue casi 10%. La pandemia que produjo este SARS-CoV fue contenida en poco más de 6 meses, dándose por controlada en el verano de 2003. Y desde el año 2004 no se han reportado nuevos casos producidos por este virus. Segundo, un poco más reciente, en 2012, apareció el virus MERS-CoV. MERS es síndrome respiratorio del Oriente Medio. Desde el punto de vista genético, es un primo lejano de SARS-CoV, con el que comparte aproximadamente el 80% de su genoma, que se extendió a 27 países de Asia, Europa, África y América del Norte, infectando a menos de 2.500 personas, pero de las que murieron más de 850. La tasa de letalidad fue casi de 35%. Y por fin aparece el SARS-CoV-2. En diciembre de 2019 se reportó la aparición de este más reciente de las coronavirus que infectan humanos, el SARS-CoV-2 de Wuhan, China, con más de 250 millones de casos confirmados al día de hoy, confirmados por la Organización Mundial de Salud, y más de 5 millones de muertes. Al día de ayer, 9 de noviembre de 2021, según la Organización Mundial de Salud, la enfermedad alcanzó a cada uno de 30 personas en el mundo y produjo 2% de mortalidad. En las últimas 24 horas se contagiaron más de 500,000 de personas. El SARS-CoV-2 es muy eficaz en la transmisión entre humanos y su tiempo de incubación, que son 14 días, le proporciona una gran transmisibilidad presintomática. Crece la transmisibilidad con la cepa original. Uno infectado contagiaba a 2 personas. Con la variante Delta, uno infectado contagiaba a 5 personas. La variante Mu todavía no tenemos datos exactos, pero está clasificada como potencialmente preocupante. Entonces, seguimos en la pandemia. Manifestaciones y aspectos claves de patología de COVID-19. Aparece un cuadro gripal severo, aparece afectación pulmonar y desde primeros casos se registran descripciones e imágenes de los pulmones afectados. La etapa inicial de la neumonía por COVID-19 ahora se está entendiendo como hipoxia silenciosa. A veces la llaman la hipoxia feliz. Los niveles de saturación de oxígeno caen del rango normal, le hago recordar, 94-100%,
a tan bajo como 50%, pero los pacientes no experimentan dificultad para respirar porque el dióxido de carbono continúe siendo exhalado. Cuando el dióxido de carbono comienza a acumularse, desencadena esta sensación de dificultad para respirar y muchos pacientes con COVID-19 progresan rápidamente hacia la insuficiencia respiratoria. Característica es la respuesta inmune exagerada. Al encontrarse con el virus, el sistema inmune del organismo humano responde exageradamente. Hay una respuesta inmune trombótica asociada con el COVID-19 y por fin aparece la deuda de oxígeno que agrava la situación del paciente. El cuadro clínico le hago recordar porque seguro que todos sabemos. En el COVID-19 grave se produce una activación fulminante de la coagulación y el consumo de factores de coagulación. Los tejidos pulmonares inflamados y las células endoteliales pueden contribuir a esta incidencia de complicaciones trombóticas, como trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, complicaciones arteriales trombóticas, isquemia de las extremidades, algunos casos muy pequeños le mostré en la diapositiva anterior, accidente cerebrovascular isquémico, infarto de miocardio en situaciones críticas. Entre los pacientes en unidades de terapia intensiva con COVID-19, del 30 a 90% requieren ventilación mecánica invasiva. Y además de la insuficiencia respiratoria, los pacientes internados pueden desarrollar insuficiencia renal aguda, disfunción hepática, coagulopatía y shock séptico. ¿Cómo ingresa el virus en el organismo? Los caminos son así. El virus se dirige a las células epiteliales, nasales y bronquiales y los neumocitos. A través de la proteína S, aquí se encuentra la proteína S del spike. Y se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Acá está este receptor. Y también aquí participa otro receptor, serina proteasa transmembrana tipo 2. Aquí está, que hace esta proteína. Esta ayuda al spike a afectar el receptor ACE y con él integrarse a la célula, entrar en la célula. Entonces, SARS-CoV-2 desde las células alveolares además infecta también las células endoteliales porque ya se cambia la barrera alveolo-capilar. Y empieza el edema pulmonar. Se llenan los espacios alveolares con la formación de una membrana hialina y eso todo empieza con esto el síndrome de dificultad respiratoria aguda de fase temprana. En conjunto, ocurre la afectación de la barrera endotelial y una falla en la transmisión de oxígeno del alveolo a los capilares. Entonces, muy importante es el característico principal, la hipoxia. No olvidemos que nosotros en nuestras manos tenemos un arma muy poderoso contra la hipoxia. Unos detalles sobre mecanismos de coagulopatía y netosis. Ya se sabe que el nivel de dímero D está aumentado en estos pacientes. Es producto de degradación de fibrina y producción y coincide con macrotrombosis. En la activación de hipercoagulación participa el proceso llamado netosis. Fíjense, de las primeras letras,
neutrophil extracellular traps o trampas extracelulares de los neutrófilos, que es una de las variantes de la muerte celular programada, además de necrosis y además de apoptosis. Durante este neutrophil extracellular trap, en otra diapositiva le muestro en detalles, el contenido de los núcleos, acá están los neutrófilos dentro cerca del endotelio, dentro del capilar, entonces sus contenidos está liberado en forma de fibras y todo esto produce que como se inflama el neutrófilo y estimula la trombosis. Aquí están estas trampas extracelulares de neutrófilos o por las primeras letras de este proceso que se llaman NETs. Estos son fibras del contenido de los núcleos que tiene el ADN, las histonas, proteínas antimicrobianas liberadas por los neutrófilos al espacio extracelular. Estas trampas extracelulares inmovilizan a los microbios o a los virus, atrapándolos entre agentes antimicrobianos como mieloperoxidasa, elastasa, proteinasa, etcétera, entre otras. Yo acá le más under low oxygen level. Y acá está este fenómeno y su rol en la fisiopatología del COVID-19. Un artículo muy importante también en acceso libre, yo le aconsejo leer este artículo, apareció, fíjese, el 23 de 2020 y descifra que problemas pulmonares es una endotelialitis o inflamación del endotelio vascular dentro de los pulmones, trombosis y angiogénesis modificada en COVID-19. Y ahora veremos algunos detalles de este trabajo. Fíjese, acá está el daño a los capilares producidos por el SARS-CoV-2. Está aplicado el método de corrosión del tejido, que permite eliminar todo, salvo los capilares, que previamente fueron llenados con las resinas. Entonces, panel A representa los capilares de pulmones normales y el panel B en el caso de COVID-19. Se ve el tremendo daño a los capilares pulmonares. Y la hipoxia se hace bien entendida en este caso. Seguimos con el mismo trabajo que es importante. Aquí nos muestra el patrón histológico en la periferia del pulmón. Muestra daño alveolar difuso con infiltración perivascular de células T. Y todos estos puntitos negros alrededor de los vasos sanguíneos son linfocitos T, son linfocitos activos, son linfocitos que también emanan las sustancias como citoquinas que actúan en defender el organismo. En la próxima diapositiva nosotros vemos esta trombosis generalizada en pacientes con COVID-19. Y acá con flechas negras están marcados los trombos en el lecho capilar. Y es importante que los trombos en el lecho capilar alveolar fueron 9 veces más comunes en pacientes con COVID que en los pacientes que murieron de
la gripe. Por supuesto, todos son resultados de la autopsia. Acá estamos viendo una micrografía electrónica de transmisión y se ve la destrucción de células endoteliales y partículas de SARS-CoV. Aquí yo no sé si en su pantalla se ve, aquí están, es una, acá está otra. Y aquí en menor tamaño, una y otra son partículas del virus dentro de las células. RC, red cells, son los eritrocitos. Y acá la barra esta de aquí hasta aquí corresponde a 5 micras o micrometros. Entonces vemos que ya están dentro de las células los viruses y esto nos da la información cómo ocurre la infección y cómo se desarrollan todas las manifestaciones de patología. El tema es que nosotros tenemos dos componentes. Primero, daño producido por el virus con hipoxia y la respuesta del organismo exagerada. ¿Cuáles son los detalles? Aquí a la izquierda nosotros vemos procesos y efectos de la invasión viral y la respuesta inmune. Y a la derecha, el resultado de estos efectos y de la respuesta del macroorganismo. Primero, invasión viral por el receptor AC2. Entonces, con esto nosotros vemos replicación y liberación de partículas virales múltiples. Respuesta inmune de la fase temprana. ¿Qué es la fase temprana? Es la respuesta de sistema inmune innata, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el sistema natural innata? Involucra a los monocitos macrófagos, células dendríticas, linfocitos T sensibilizados, cuales actúan para remover las células infectadas. Ustedes saben, dentro de células T, que son T16 y T56, están los natural killers, ¿sí? O asesinos naturales. Con invasión vigorosa de células inmunes activas en el pulmón, ¿qué se produce? Se produce la sobreproducción sistemática y pérdida de regulación de citoquinas proinflamatorias y quimiosinas, incluyendo NLRP, eso ahora se llama inflamosoma o como un organela nuevo. Interleuquina 1 beta. Interleuquina 6, interleuquina 2, todas conocidas como interleuquinas proinflamatorias. Nueva quimioquina que se llama IP10, con una nueva clasificación. Después, el factor de estimulación de colonias de macrófagos de los granulocitos. Interferón gamma. TNF-alfa, factor de necrosis tisular alfa. Después, M1P1 alfa es la proteína de los macrófagos inflamatorios 1 alfa. También tenemos todas las quimioquinas y activadas que participan en, digamos, la protección del organismo, pero también al mismo tiempo producen daño, producen esta tormenta de citoquinas. Y hablando de compromiso extrapulmonar, activación de la respuesta procoagulante, se observa con el comienzo de la falla multiorgánica. Y aquí la oxigenoterapia hiperbárica está famosa por la oxigenación vigorosa del organismo y tiene efectos antiinflamatorios. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser útil en el tratamiento de COVID? Y aquí el trabajo científico hecho por
uno de los grandes investigadores y médicos hiperbáricos que trabajan en Estados Unidos. Y también este artículo está en el acceso libre. Ok, las muertes por COVID-19 pueden ser reducidas de manera simple y segura. ¿En base de qué? En base de lo siguiente. Acá está, en esta imagen nosotros vemos la onda de presión parcial de oxígeno. Acá está el paciente dentro, entra en cámara hiperbárica y empieza el tratamiento. Tenía en los tejidos 20 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno. Enseguida con el tratamiento sube hasta 1400. Sale paciente de la cámara y de a poco baja la cantidad de oxígeno dentro del organismo, la presión parcial. Fíjese, aquí están demostradas 3 sesiones de oxigenoterapia hiperbárica. Cada vez sube la presión parcial de oxígeno y baja, sube y baja, sube y baja. Pero fíjese, baja cada vez un poco menos. ¿Por qué? Porque con esto ya se desarrollan nuevos capilares, ocurre neoangiogénesis, mejora el estado de las células que producen mayor cantidad de energía, con la cual ya aumenta la presión parcial de oxígeno. Y que es importante, también vemos esta línea como aumenta en los tejidos y en la sangre siempre sube hasta mayores valores. Entonces, aumenta presión parcial de oxígeno desde 95 milímetros de mercurio hasta más de 2000 milímetros de mercurio en sangre, teóricamente, ¿sí? Y paciente, cuando respira oxígeno dentro de la cámara hiperbárica, a 2.4, 2.8 atmósferas. La presión tisular que vemos aquí, nosotros aquí también aumenta, y nosotros vemos que de a poco el organismo empieza el proceso de recuperación. Entonces, oxigenando al paciente, y además nosotros sabemos que existe otro efecto. Este otro efecto es efecto antiinflamatorio del oxígeno hiperbárico. Nosotros podemos reducir las muertes por COVID. ¿Cuáles son los mecanismos terapéuticos de oxígeno hiperbárico? Primero es tratamiento de hipoxia extrema. La saturación del oxígeno desde 73 promedio era en primer estudio que hicieron los médicos chinos, tratando 5 pacientes con COVID-19 en cámara hiperbárica. El promedio de 73 subió la saturación hasta 93 y nosotros sabemos que es porcentaje muy cercano a lo normal, ¿sí? Y fue estadísticamente significativo. Ataque a la envoltura del virus, este efecto no fue estudiado porque en un momento dado en el siglo no pasado, antepasado, con los trabajos de Paul Bert, se pensó que no hay ningún sentido de aplicar oxigenoterapia hiperbárica en enfermedades virales, pero después todo el desarrollo y toda la experiencia clínica demostró que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencia en tratar los pacientes con hepatitis B. Y esto mismo tienen la experiencia y tratamiento de hepatitis B en ex Unión Soviética entró en las indicaciones. Más aún si la hepatitis B fue, digamos, severa y se acompañaba con encefalopatía. Ok, entonces lo tomamos así de cierto, que sí se puede tratar infecciones virales. Aunque no sabemos hasta el momento si oxígeno puede realizar un efecto directo sobre el virus, así como actúa contra las bacterias y algunos otros microorganismos.
que es también muy importante, prevención de la cascada de citoquinas que terminan en síndrome de dificultad respiratoria aguda. De antes, ¿qué sabemos? Sabemos el efecto antiinflamatorio por, digamos, la disminución de la proteína C reactiva que baja en los pacientes, también baja en los pacientes con COVID. Y nosotros esto sabíamos de antes tratando a otros pacientes con manifestaciones de inflamación. Después, contrarresta el acoplamiento de SARS-CoV-2 del virus a las moléculas del hemo. Es muy interesante que esta epoxia funcional es un poco similar a la intoxicación por monóxido. ¿Por qué? Porque el virus se junta, afecta las moléculas del hemo. Entonces ya la misma hemoglobina está no en perfectas condiciones para hacer el transporte de oxígeno. Además, sabemos otras proteínas muy importantes que son los citocromos, ¿sí? Y que prácticamente determinan la producción de energía en nuestro organismo. Después, el oxígeno hiperbárico combate la deuda de oxígeno acumulada, que es importantísimo porque todas las fallas después provienen de esta deuda de oxígeno. Oxígeno hiperbárico recupera del estado del sistema inmune innato. Es importante que los macrófagos, fíjese, por favor, leen esto, los macrófagos, aquí está, se cambian del subtipo inflamatorio al subtipo antiinflamatorio. Y yo le muestro este artículo y yo le muestro una diapositiva que demuestra cuáles son los subtipos del macrófago y cómo macrófago puede cambiar su subtipo de inflamatorio digamos, a recuperatorio. Ok, además hay un efecto protector sobre inflamasomas y reprime la expresión de genes de la enzima convertidora de angiotensina 2. Uno de los mecanismos de defensa antiinfecciosa son estas trampas extracelulares de neutrófilos, netosis. Es el tercer estado entre la apoptosis y la necrosis. Bien, ahora también sabemos muchos más, piroptosis y otros, pero resulta que justamente netosis se demuestra en el casos de afectación por SARS-CoV-2 y justamente este proceso no solamente defiende el organismo de los intrusos, pero también daña el organismo porque muchas sustancias químicamente muy activas aparecen directamente en los tejidos. Se supone que oxigenoterapia hiperbárica será de importancia en la recuperación de inflamación pulmonar. Parece que es más activo en el estado de hipoxia. Y antes se hablaba mucho, después hablemos de esto, de la toxicidad pulmonar, porque la toxicidad pulmonar es uno de los peligros con que se enfrenta el médico. El pulmón es el aparato principal por el cual el oxígeno hiperbárico entra en el organismo. Al mismo tiempo sabemos que con el oxígeno hiperbárico aparecen mayor cantidad de radicales libres, lo que llamamos de manera más prolija especies reactivas de oxígeno. Y si el pulmón está afectado, fue un temor si no será afectado y no habrá intoxicación pulmonar. Ok. Es el trabajo original de los médicos bien conocidos como excelentes especialistas en medicina hiperbárica, doctor Helberg, el mismo Antonio de Maggio,
que ya le mostré en el trabajo anterior, y Peter Lindholm, que es de Instituto Karolinska de Suecia. Actualmente él trabaja en California, en Estados Unidos, en la Universidad de Loma Linda. Originalmente, entonces, él es más bien especialista en imágenes y tiene una excelente presentación dentro del Congreso de Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica, Peter Lindholm, y explica, además, en este trabajo explican el efecto antiinflamatorio seguro de COVID-19. Ok, aquí están estos macrófagos y sus dos estados. Entonces, un subtipo inflamatorio a la derecha y el subtipo de resolución, o digamos antiinflamatorio, a la izquierda. ¿Qué tenemos aquí a la derecha? Tenemos pathogen associated moléculas y proteínas moleculares, ¿sí? Acá están algunos factores del complemento, interferón gamma. Entonces, todo esto en presencia de óxido nítrico sintasa inducida y en exceso tenemos factor de necrosis tisular alfa, tenemos interleuquina 1 beta, una de las más potentes proinflamatorias. Y entonces todo esto es el estado inflamatorio que, además de cómo luchar contra el intruso que entra en el organismo, también aumenta la reacción inflamatoria dentro del organismo. Y acá, todo en color azul, es el subtipo de resolución, porque necesitamos arginasa para producir menor cantidad de óxido nítrico sintasa. Usted sabe que participa arginina. Tenemos interleuquina antiinflamatoria y L10. Entonces hay eliminación de células apoptóticas y hay eliminación de moléculas dañadas. Todo esto con también interleuquina 4, con otros elementos del complemento. Y vale decir que el oxígeno hiperbárico ayuda a mover el estado inflamatorio de macrófagos al estado de resolución o antiinflamatorio. Esto es un hecho muy importante. Ok. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos favorables ofrecidos por el oxígeno hiperbárico para los pacientes con COVID-19? A la derecha son datos de saturación de hemoglobina de los 5 primeros pacientes del doctor Chen de China tratados en cámara hiperbárica. Por cada paciente tiene sus puntitos de saturación de un día para el otro. Y nosotros vemos cómo la saturación se cambia durante el día. ¿Por qué? Porque los pacientes fueron transportados a la cámara hiperbárica sin oxígeno, respirando aire, y además hasta un tiempo, sí, mientras fueron otra vez conectados con el oxígeno, estuvieron sin oxígeno, por eso tenemos estos bajones. Pero la tendencia general, fíjese cómo es aumento de saturación en todos los pacientes. Y hubo un paciente que creo que es este paciente, no sé si ustedes por la parte derecha, si ustedes ven esto, necesitó solamente 3 sesiones con las cuales se recuperó completamente. Ok. Entonces, el primer efecto, a la izquierda leemos, es la rápida restauración del nivel de oxígeno en sangre y los tejidos. Como yo le dije, saturación de oxígeno subió desde 73 promedio, se recupera a 93. Segundo, reducción de la inflamación inducida por la respuesta inmune exagerada. Le hago recordar, tenemos 2 fenómenos. Un fenómeno es
directo la afectación por el virus y segundo es la respuesta inmune exagerada del organismo. Y con oxígeno hiperbárico merma la tormenta de citoquinas. Se normaliza el proceso de coagulación. Se prevé el acoplamiento del virus a las moléculas del hemo, como hemos hablado, que es la hemoglobina y además todas las enzimas de la cadena de respiratoria, ¿sí? Que son citocromos, la producción de energía, vuelve la producción de energía, se recupera el organismo. Ok, a ver, hablemos ahora en detalles. ¿Cómo es el blanco patológico del oxígeno hiperbárico y cómo se resuelve, qué efecto hiperbárico específico nosotros podemos esperar? Primero, hipoxemia severa, hipoxia tisular. El éxito terapéutico comprobado en el estado de la hemoglobina y oxigenación tisular. Y nosotros sabemos que no existe ningún método tan poderoso como oxígeno hiperbárico para recuperar el estado de la hipoxia. Segundo, respuesta inmune exuberante y dañina. Es el efecto específico de oxigenoterapia hiperbárica sobre las inflamasomas, citoquinas, quimioquinas, etcétera, etcétera, lo que también ya mencionamos. Ok, la hipercoagulación. Fue observada la reducción del dímero D en pacientes tratados en cámara hiperbárica. Deuda de oxígeno, restauración del metabolismo aeróbico en los tejidos y promoción y remoción del lactato. Impacto sobre las células madre mesenquimales y hematopoéticas. Usted sabe, se propone como uno de los variantes del tratamiento de SARS-CoV-2 o de COVID-19, no, enfermedades COVID-19, agregar las células madre. Y probablemente es un efecto adicional antiinflamatorio. Todos estos mecanismos están muy bien sumados en el artículo escrito por doctor Paganini y sus colegas, y aquí vemos todo de que hemos hablado. Entonces, primero, llegada del oxígeno a los tejidos poco perfundidos que están en estado de hipoxia, hay características antiinflamatorias de oxígeno hiperbárico. En realidad disminuye la carga viral por las especies reactivas del oxígeno. Hay un efecto antitrombótico y antiagregante, y a la izquierda estos son, como hablamos, stem cells o células hematopoéticas. Entonces aquí está resumido todo el efecto que nosotros podemos tener atendiendo a los pacientes con COVID. Y hemos hablado toxicidad pulmonar por oxígeno, que fue una amenaza para el médico hiperbárico, ya no es. ¿Por qué? Porque el periodo de tiempo que el paciente pasa en la cámara hiperbárica es limitado. Y además, se entiende que los pacientes que están en unidades de terapia intensiva y reciben oxígeno continuo con altas fracciones, todavía no pueden recibir la cantidad de oxígeno necesario y podrían ser muy sensibles cuando la oxigenoterapia es agregada al tratamiento. Y a la derecha vemos el trabajo que dice que
exposición intermitente al oxígeno hiperbárico moviliza el sistema de peróxido reductonas y previene la toxicidad por oxígeno. Entonces, todo esto justifica la seguridad de oxígeno hiperbárico en aplicación intermitente. Y vale la pena decir que todos los pacientes que fueron tratados, aunque tenían neumonía en cámara hiperbárica, en ningún caso se demostró la toxicidad pulmonar por oxígeno. Entonces, empecemos con el artículo original. COVID-19 deaths can be reduced simply and safely. Las muertes por COVID-19 pueden ser reducidas simple y seguro. El primer objetivo de oxígeno hiperbárico es eliminar la hipoxia producida por este virus. Y algunos pacientes, pese a las altas fracciones de oxígeno que ellos reciben en ventilación mecánica, no resultan bien oxigenados. Y uno ve que estos pacientes a veces siguen con la saturación baja. Hay problemas de salud adicionales en los pacientes infectados por COVID-19. 60 estudios reportan problemas audiovestibulares en personas con COVID. Fíjense aquí, la gente que sufren de tinnitus, 15%, sordera, 7% y vértigo, otros 7%. Y estos pacientes, como estos todos son indicaciones ya aceptadas para tratamiento en cámara hiperbárica, entonces estas personas con COVID-19 pueden tener un doble beneficio si estarán tratados en cámara hiperbárica. Y aún más problemas de visión. Hay 3 top síntomas oculares. Es ojos secos, visión borrosa, sensación del cuerpo extraño. Pero leen este rojo más. Hay casos de oclusión de la arteria central de la retina. Stop. ¿Esto qué es? Es una indicación para tratamiento en cámara hiperbárica. Por supuesto, los casos cuando esto, por ejemplo, acá a la derecha abajo, case report central artery, retinal artery occlusion, no fue tratado el paciente, por supuesto, en cámara hiperbárica, pero es prácticamente lo único que puede salvar esta situación. Y además fueron encontrados diferentes hallazgos en resonancia magnética ocular. Undersea Hyperbaric Medical Society o Sociedad Americana Subacuática y de Medicina Hiperbárica desde los primeros momentos se ocupó de establecer las razones fisiopatológicas y las normativas para el tratamiento de COVID-19 con oxígeno hiperbárico. El 20 de junio del año pasado, en un webinar sobre el tratamiento de COVID-19 y el junio de este año en el Congreso Anual de la Sociedad, Dr. John Feldmayer, que fue antes el presidente de esta sociedad, presentó un artículo, un resumen de racionales o razones por las cuales hay que tratar estos pacientes en cámara hiperbárica. Entonces yo le recomiendo leer este artículo que es muy detallista sin, digamos, olvidar de todos los temas de efectos adversos y de, digamos, de la relación riesgo-beneficio. En el webinar del año 2020 fueron presentados diferentes trabajos. Yo le muestro algunos. Por ejemplo, el trabajo de Dr. Thibodeau,
que demostró que disminuye el dímero D en pacientes tratados en cámara hiperbárica y también disminuyó el factor de necrosis tumoral alfa, tisular, disculpe, alfa, interleuquina 6. Y fue resuelta la deuda de oxígeno. Otro trabajo muy interesante, otra vez ya tercera vez le nombro doctor Kielholm de Karolinska. Su idea fue tratar más o menos 200 pacientes con oxígeno hiperbárico durante 30 o 60 minutos a 1.6 o 2.4 atmósferas con el objetivo principal de bajar la necesidad de UTI, de intubación y ventilación mecánica, reducir la mortalidad a 30 días y disminuir la inflamación. Parecidos son objetivos de los médicos de la Nueva York: bajar la necesidad de UTI, de la intubación, reducir la mortalidad a 30 días, lograr la disminución de inflamación, mejoría en signos vitales, acortar la duración de internación, evitar el uso de oxigenación extracorpórea. Y aquí tengo que decirle, acá está Michael Bennett, ¿sí? El doctor que trabaja en Sydney, ya muchos años con experiencia en oxigenoterapia hiperbárica, y él es muy conocido por sus esfuerzos de resumir los estudios originales o estudios a nivel de evidencia, digamos, estudios clínicos controlados aleatorios para diferentes indicaciones para la cámara hiperbárica. Y que él dice, bien, es todo correcto. Él dice que por el momento la evidencia es limitada. Es un nuevo uso del agente conocido. Las decisiones deben tomarse no por compasión. Hay que cumplir con requerimientos formales de los estudios. La única práctica en apartarse de la norma fue la propuesta en comparar los pacientes con COVID-19 tratados en cámara con oxígeno, con el grupo control, que recibió solamente el tratamiento estándar, sin necesidad de aplicar la cámara hiperbárica, que los pacientes respiren aire ahí dentro, y que fue considerado no ético frente a estado grave de estos pacientes. Entonces se permite la comparación así con el grupo que recibió terapia estándar, pero sin tratamiento en cámara respirando oxígeno. Y aquí está el listado de los estudios. Con el color rojo yo le puse los lugares donde fueron realizados los estudios: Nueva Orleans, Luisiana, New York, Francia, un servicio de ejército, Instituto Karolinska en Suecia, un centro médico en Israel, Massachusetts en Estados Unidos, Brooklyn, New York, y ahora le tengo que decir que es una cosa vergonzosa. Digamos, nuestros amigos de Biobárica proponen tratamiento de COVID-19 con sus cámaras de 90 minutos a 1.45 atmósferas, que no es oxígeno medicinal de 99.8% de la pureza. Este oxígeno se produce en un pequeño concentrador. Además, sabemos que la gente entra con todos los elementos electrónicos, con celulares, con notebooks, entonces quizás no hay nada de oxígeno ahí dentro. Y fíjense, por el número 9 está un centro en Ottawa, en un hospital de Canadá, también con Revitalair, esta cámara hiperbárica a 1.45 atmósferas. Bien. No hay palabras.
Y esto es el orgullo de Argentina. El doctor Guillermo Quintar, en Sanatorio San José, en Perico City, provincia Jujuy, Argentina, en una cámara multiplaza, trató más de 350 pacientes. Todos eran candidatos para asistencia respiratoria mecánica. Y la estadística fue realizada para los primeros 100 pacientes. Y esto ya está publicado en la revista de SATI, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de Argentina, una revista muy prestigiosa. ¿Ok? Ok. Entonces, el protocolo que ellos usaban, ellos estratificaron o clasificaron sus pacientes usando el sistema o el score NEWS. ¿Qué es NEWS? NEWS es National Early Warning Score o Score Nacional de Alerta Temprana. Y según este protocolo, ellos determinaron en qué estado están los pacientes. Y aquí nosotros vemos, acá está el protocolo, y esto es el mismo doctor Guillermo Quintar que habló en una de las reuniones latinoamericanas sobre medicina hiperbárica, que fue una sesión diaria, excepto en aquellos casos donde se observó la deuda de oxígeno o inestabilidad hemodinámica, que en el mismo día hubo que realizar 2 tratamientos. Duración de sesiones fue 75 minutos, considerándose 15 minutos de proceso de compresión. 35 presión, isopresión, y otros 15 descompresión. La presión de tratamiento fue a 2.2 atmósferas, 12 metros. Entonces, si volvemos a Revitalair, que propone 1.45 de atmósferas, entonces incomparable con estos datos, así como doctor Quintar habría que tratar a los pacientes. Además, en los cálculos entraron los pacientes que por lo menos recibieron 5 sesiones. Y además fue oxígeno medicinal puro aplicado con máscaras con la válvula diversora. Y aquí está la evolución de saturación de oxígeno en estos pacientes. Se ve que aumenta la saturación de oxígeno. Acá en otra diapositiva baja el score de severidad de los pacientes. También es obvio cómo baja. Y por fin, aquí se ve que a medida que los pacientes recibieron más sesiones de cámara, baja la tasa de la mortalidad. Mire cómo baja a medida que pacientes recibieron acá 5, 6 sesiones, 7, 8, 9, 10, se ve. ¿Por qué recibieron más? Porque en realidad, no sé, por alguna razón también puede ser, pero también el doctor dijo que era difícil a veces porque mandaron los pacientes muy graves que ya necesitaban la intubación y asistencia respiratoria mecánica, y en Argentina nosotros no tenemos ninguna cámara que permite realizar este tratamiento. Y acá está la comparación de la tasa de mortalidad con estadística internacional. En primera columna están resultados de CURP 65. Es otro tipo de score, es otro tipo de clasificación de severidad de la enfermedad. Pero como el doctor no encontró esto para NEWS, entonces él tuvo que recalcular a todos sus pacientes según este CURP 65 y comparó los resultados. Y nosotros vemos que
Sí, la tasa de mortalidad general en Argentina para pacientes internados es aproximadamente de 17, acá entran todos, también no graves, ¿sí? Él tenía 11%. Y acá sus conclusiones, que él dice que sí, el oxígeno hiperbárico es una excelente herramienta para contener gran cantidad de pacientes durante la pandemia. Y fíjese, en el punto 4 y 5, la tasa de mortalidad general fue 11%, comparado con la tasa de mortalidad en los pacientes críticos, porque sus pacientes eran como correspondían a los pacientes críticos, que sobrevivencia de los cuales es de 88%. Entonces, es tratamiento no solamente eficiente, pero también muy económico. Un día de internación es como 6 sesiones y también las tasas de mortalidad son inferiores a los tratamientos invasivos. Es el trabajo del doctor Quintar, publicado en la revista de terapia intensiva. Recientemente fue publicado todo este trabajo y yo está en acceso libre. Yo aconsejo a todos leer este trabajo, es muy importante. Y la revista me pidió a mí escribir una nota editorial para explicar a la mayoría de los lectores de la revista que están muy lejos de conocer qué es la cámara hiperbárica. Entonces yo escribí una pequeña nota para prevenir la lectura del trabajo del doctor Quintar. La conclusión: oxigenoterapia hiperbárica es un tratamiento seguro que reduce la respuesta inflamatoria, la neumonitis inducida por COVID, atenuando el sistema inmune natural, aumenta tolerancia a la hipoxia y por esto previene las fallas multiorgánicas y disminuye la mortalidad. Lo que es más importante, yo puse en color rojo, el riesgo inclusive para los pacientes graves es menor que el riesgo de intubación y asistencia respiratoria mecánica. Sí se necesitan estudios controlados, aleatorios, para permitir el amplio uso de oxigenoterapia hiperbárica y que requiere la aprobación del Comité de Ético Institucional, porque el beneficio esperado supera el riesgo para el paciente y también se necesita un consentimiento informado que incluye también la lista y explicación de probables efectos de riesgos y efectos adversos. Pero como nosotros que hacemos este tipo de terapia, nosotros sabemos que hay muy pequeño, digamos, valor de riesgo y muy pocos efectos colaterales. Y consentimiento informado en realidad es nuestra actividad diaria, que nosotros siempre hacemos esto. Ok, hasta el momento es un estudio off-label. No encontré off-label en castellano, pero bien, como no aprobado, digamos, ¿sí? En realidad, en la lista de indicaciones para la oxigenoterapia hiperbárica están 13 indicaciones con aceptación de Food and Drug Administration, FDA, en Estados Unidos. En realidad, la ANDER-C reconoce 14, porque reconoce también la sordera súbita, lo que FDA no reconoce. Por eso hay diferencia entre 13 y 14. Ahora, ¿puede el médico decidir tratar su paciente en cámara hiperbárica si el paciente tiene COVID? Sí, es parte de la práctica médica. El doctor puede hacer
usar algún remedio o usar cámara hiperbárica, y esto no es una práctica off-label, es una práctica médica. Pero cuando oxígeno hiperbárico se aplica para usar los resultados del tratamiento de otros pacientes, ya es un estudio. Entonces, si uno hace un estudio, para esto se necesita aprobación del Comité de Ética de la institución y principios de ética. A medida que se acumulen los datos, se verá que el riesgo de aplicar el oxígeno hiperbárico en un cierto grupo de pacientes será menor que intubación y asistencia respiratoria mecánica. Repito, de la obligatoriedad de tener consentimiento informado, y nosotros tenemos que basarnos en la Declaración de Helsinki, que dice que el médico siempre debe actuar del mejor interés del paciente. Esto, no sé cómo decirle, nosotros cuando nos recibimos de la universidad, entonces lo primero que estudiamos, noli nocere, ¿sí? No hacer daño. Entonces, además de esto, el objetivo, buscar el mayor beneficio para el paciente. Y antes de terminar, quiero decirle unas pocas palabras sobre muy interesante estudio que apareció muy temprano. En marzo, acá en América del Sur, empieza la pandemia, y en abril ya aparece el estudio hecho en la Universidad de Harvard, que dice de la proyección de transmisión dinámica de este virus en el periodo post-pandémico. ¿En qué se basan los investigadores? Acá yo lo puse con la línea roja. Ellos estudian coronavirus OC43 y HKU1, que son los virus comunes que producen resfrío en la época invernal. Entonces, en base de transmisión de estos virus y pensando que el virus de SARS-CoV-2 va a portarse de manera parecida, entonces ellos proponen los siguientes conceptos. Si la inmunidad de SARS-CoV-2 no es permanente, el virus muy probablemente entra en la circulación común. Hoy, a 1 año y medio después de publicación de este artículo, nosotros sabemos que la inmunidad no es permanente, por lo menos la inmunidad producida por vacunación. Entonces, muy probablemente el virus entra en la circulación común. Segundo punto, si por la inmunidad de rebaño, no me gusta esta palabra, pero es así, yo prefiero inmunidad, digamos, colectiva, el virus desaparecerá, después resurgirá en pocos años. Y para acortar la epidemia de este virus y asegurar la atención adecuada de los pacientes, ellos dicen que se necesita aumentar la capacidad de UTI y desarrollar intervenciones adicionales como una prioridad urgente. En aquel entonces se hablaba de vacunación. Ahora tenemos un gran arma que es vacuna, pero sabemos que vacuna no protege de contagio. Vacuna solamente lo que hace que permite que la enfermedad sea más mansa, pero transmisión igual ocurre. En base de todo esto, ¿qué nos queda? Nos queda el tratamiento. Además, nosotros que tenemos un arma tan potente, tenemos que aplicar este tratamiento. Y aquí están los escenarios elaborados por estos autores, escenarios de la invasión de SARS-CoV-2, dependiendo de la duración de la inmunidad. Panel A, ahí arriba a la izquierda. Si será 40 semanas. Ya sabemos, entonces, cada año un brote.
Ya sabemos que es más o menos de 24 semanas. ¿Por qué? Porque se hace la revacunación. La inmunidad y cantidad de anticuerpos disminuye a las 24 semanas. Segundo variante es 104 semanas, ya sabemos que no es tan así, pero sería cada 2 años una ola de enfermedad. El panel C, mayor variación estacional. Esto en realidad nosotros vemos lo que pasa en el hemisferio norte, donde ahora es invierno. Hay mayor cantidad de infectados en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países y no sé cómo decirle, una ola, un tsunami en Rusia. Y D, la duración larga de inmunidad va a llevar a depuración de virus, fíjese, no habrá virus, pero resurgirá panel E en el año 24. Si desaparece, resurgirá en el año 24. Conclusión, tenemos que adaptarnos a vivir en la pandemia, cumplir con todas las recomendaciones de distanciamiento social, de aplicar máscaras, de aplicar todas las medidas que nosotros conocemos, más el tratamiento. Y justo durante los últimos días apareció que Merck Sharp and Dohme hizo un cuerpo, un anticuerpo monoclonal que en realidad fue desarrollado para la gripe, pero también sirve en COVID-19. A lo mejor aparecerán otros métodos, pero mientras nosotros podemos usar el nuestro. Acá solamente para demostrarle cómo coinciden los datos reales, que son las líneas continuas, con los datos que fueron programados o previstas por los investigadores, que son líneas punteadas. Eso quiere decir que este artículo fue bien hecho y hecho muy preciso. Acá le hago recordar que estoy dando el curso de medicina hiperbárica en Asociación Médica Argentina y tengo algunos libros que se puede conseguir en Amazon o, como veo ahora, en Mercado Libre de diferentes países. Bien. Con esto yo termino y a ver, veo el chat. Ahora espero las preguntas. Doctora, un cordial saludo desde Colombia. ¿Me oye? Sí, perfectamente. Bueno, nosotros acá en el Hospital Naval de Cartagena hicimos algún ensayo muy que encontramos era que cuando el paciente salía de la unidad respiratoria en la fase de compresión, obviamente para compensar teníamos que retirar el suministro de oxígeno. Nos preocupaba un poco durante esa fase el abordaje de la parte técnica. No sé qué recomendaciones de pronto usted conoce o que hayan implementado los No centros que entendí trataron bien. más Usted pacientes. puede, repíteme por favor. Entonces, el paciente estaba en asistencia respiratoria mecánica, ¿no? A ver, No, ¿o no? con oxígeno alto flujo, máscara reservorio y eran llevados a la cámara. En el par de casos que tratamos, máscara reservorio y estaba en la cámara, ¿sí? Entonces, retirábamos al inicio de la fase de compresión para que el paciente pudiera compensar, era necesario retirar la máscara. Lo cual disminuía en algunos momentos, nos preocupaba la desaturación en la fase de compresión.
Bien. No sé los otros centros cómo abordaron este problema. Bien, depende todo de la máscara. Existen las máscaras que permiten apretar un poco la nariz y además otra regla que nosotros usamos es nosotros a veces si alguien nos dice que le duele el oído, nosotros en este momento cortamos la compresión, esperemos que el paciente haga todas las maniobras que nosotros le enseñamos, recién ahí seguimos. Pero fíjese, las máscaras, si usted puede cambiar por las máscaras con un material quizás más elástico. Y además, es un momento, uno sacó la máscara, hizo la maniobra, otra vez puso la máscara y sigue. Yo personalmente considero que durante la compresión es muy fisiológico aplicar el oxígeno. ¿Por qué? Porque de a poco aumenta la presión parcial de oxígeno en los pulmones, en sangre, etc. No es como en Estados Unidos, se hace la compresión con aire y después, pum, empiezan a recibir el oxígeno. No sé si le contesté o no le contesté, pero es, digamos, buscar una cosa técnica. No, perfecto, doctora. Ha quedado resuelta la duda. Doctora Subotina, doctora Estrada, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué dice de las células madre? Ajá, bueno, ¿empiezo yo o usted con la pregunta? Bueno, no, muy buena la exposición, felicitarla como siempre. Es una referente mundial, no cabe duda en el tema. No cabe duda, eso no lo digo por elogiarla, sino porque es así. Y bueno, por otro lado, ¿quiere que le cuente de células madre? Bueno, sí, yo quiero que usted cuente. ¿Por qué? Porque es muy importante, es uno de las armas que nosotros tenemos. Entonces, por más que yo soy especialista en medicina hiperbárica, yo jamás rechazo algo más, porque hay que sumar. Hay que sumar y multiplicar, no hay que dividir y no hay que rechazar. Y además, como justamente en una de las diapositivas yo mostraba que se considera que es un efecto antiinflamatorio adicional. Además, yo le vi trabajar hace muchos años, cuando usted me invitó a Formosa. Yo vi su excelente trabajo con las células madre en los pacientes diabéticos y tengo mucho respeto a esto. Otra cosa es que hay que presentar, publicar, porque seguimos todavía como con una lechuza acá en el hombro, que traemos algo raro. ¿Sí? Exacto. Bueno, en célula madre y oxígeno hiperbárico pudimos, gracias a Dios, publicar trabajo en fase piloto y randomizado en forma internacional y los resultados fueron excelentes combinados, ¿no es cierto? Usted lo sabe bien, doctora. Sí, sí. Y me parece su apreciación muy buena desde el punto de vista de que hay que investigar un poco más de qué pasa con la... Sabemos bien el artículo famoso de Tom, de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, que moviliza 8 veces la cantidad de células madre después de 20 sesiones de la aplicación con oxígeno hiperbárico a 2.2 atmósferas. Bueno, conocemos bien el artículo y es muy interesante en COVID. ¿Por qué? Porque bien hace usted referencia en que al aumentar la cantidad de células madre en sangre periférica, estamos emulando lo que se ha ya probado en fase 3, 4, con células madre autólogas mesenquimales o de cordón umbilical en los pacientes con ARDS, ¿sí? Graves, intubados, donde la eficacia fue del 99%, altísima. Ricordi et al, después de, yo creo que le mandé el trabajo. Sí. No obstante, el oxígeno hiperbárico cumple un rol fundamental en revertir la hipoxia, como usted le explicó. La pregunta mía va más dirigida, es decir, por una parte, creo que
si podemos sacar mitos, por ejemplo, está bien la referencia suya al trabajo de Biobárica, que es un trabajo multicéntrico. Yo participé de ese trabajo. Se va a publicar internacionalmente y no puedo hablar demasiado hasta que no se haya publicado, pero bueno, lo que se puede resumir ahí es que alguna razón usted tiene, y bastante. Yo Pero, entiendo que 1.4 a claro, lo mejor es mejor que 1, ¿sí? no, Puedo. no, totalmente, Pero mi pero preocupación es otra. Mi no, preocupación es si ellos llegan a esta presión y si realmente ellos dan oxígeno puro medicinal, porque ellos tienen un pequeño concentrador. Yo claro, tengo experiencia de trabajar con los concentradores. Es siempre un tema muy difícil, ¿sí? exacto. Yo Por eso, lo que puedo adelantar de alguna manera, no mucho más, es que estoy muy de acuerdo con usted en el uso de 2.5, 2.8 para tratamiento de COVID en neumonía. Con eso sugiero bastante la respuesta, ¿no? sí. Lo que sí me parece muy importante, conozco al doctor Quintar, excelente médico, excelente persona, y ha hecho un trabajo realmente para destacar. Debería haber publicado en alguna revista internacional. Lo hablé con él, yo sé, es complicado, es difícil, es caro, pero él hizo un trabajo que sobresale a nivel mundial. Sí. Y no era para la SATI, con todo respeto, de Argentina, era para proyectarlo más arriba. Por Pero el se simple hecho, puede repetir, se puede remontar. agregar una palabra para que suene de otra manera, no se puede repetir el título. Exactamente, pero yo creo que eso es crucial porque el N de paciente que tiene es realmente enorme. Sí. Lo único que yo le sugería al doctor y que también sugiero fuertemente para para las cámaras rígidas es comenzar con los trabajos de randomización. ¿Por qué? Porque es Sí. la única manera que nosotros vamos a poder discutir. Nosotros Así los es. hiperbaristas de años ya sabemos, Así doctora, es. qué es la Así es. hiperbaria, cómo Así actúa es. y Medicina basada en la la evidencia. No evidencia. hay Entonces, otra. no hay otra. Y Sí. tenemos que cargar con esa pesada cruz que nos toca desde Sí. años, usted sabe muy bien, Ujú. donde no estamos avalados por la industria y demás, y es muy difícil. Pero bueno, aliento al doctor Quintar, a usted, Nina, que hace estas exposiciones tan buenas y que se puedan difundir y que, bueno, podamos llegar a la randomización, porque no me cabe duda de que el oxígeno hiperbárico es un tratamiento de elección en la neumonía de paciente COVID grave, inclusive siempre mejor de reciente comienzo en cualquier enfermedad, obviamente, pero es un tratamiento de elección, no hay duda en mi sentido. Pero yo no puedo decir a un científico u otro colega, mire, yo no tengo duda, pero me va a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los papers? En este sentido, la pregunta, disculpe que me extendí, la pregunta es, ¿conoce resultados, primero, del Karolinska Institute que deben estar al salir porque es No, randomizado? No. no. Bien, yo No también traté de conozco averiguar, este año, ellos no presentaron. Quizás están por creo que es presentar y 2022, me parece, marzo. Eso va a ser una sí, gran revolución, quizás, ojalá, lo estamos esperando con muchas ojalá. ansias, porque Sí, es un trabajo randomizado y por el sí, Karolinska Institute, sí. ¿no? Con el cual Además, tuve, ellos escriben muy bien. sí, tuve la Este oportunidad en mi Hilbert vida de... que escribe muy bien y todo bien detallado. Mi Sí, primer paper fue junto con ellos y realmente tienen otro nivel, están a otro nivel de medicina, pero bueno, nos avalaría enormemente. Y en segundo lugar, Nina, hay un trabajo también randomizado que estuve en comunicación con un instituto de investigación en Rusia, en Moscú, sí. en la universidad, ay, no recuerdo exactamente y el nombre, sabe usted que es muy difícil, No, 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 eh, yo pero sé ahí también dónde. randomizado. Es el Sí. Instituto de Sklifosovsky. No es una universidad, pero es En, mayor
hospital, pero es De hospital emergencias. clínico de emergencias, sí. Exacto, sí. Llamado por su creador, doctor Sklifosovsky. Y Muy, ellos sí hicieron, ellos siempre tenían oxigenoterapia hiperbárica como una cosa muy fuerte porque por emergencias trataban mucho trauma. claro, Y ellos exactamente. tenían artículos sobre trauma y ahí trabajó un gran elenco. Sí, Exacto, pero exacto. Tienen un trabajo muy es interesante. buena idea. Yo voy a tratar de conseguir sus trabajos. Yo luego le paso el contacto de uno de ellos, si quiere, para que Sí, usted le sí, pueda así yo preguntar le sobre escribo en esto ruso y a lo mejor manda el más trabajo rápidamente. original. Porque mis Exacto. amigos, bien, algunos como, no sé, es todo muy difícil. Mis profesores se hicieron lamentablemente muy añosos y ya no puedo con ellos. Sí, Bueno, y ¿qué va a ser? Es así. doctora, bueno, Nina, felicitarla de nuevo y alentar a todos los que estamos aquí escuchándola, a una gran profesora y una gran profesional, a seguir sus pasos. ¿Sí? Gracias. Un gran cariño. Felicitaciones. Gracias. Bien, muchas gracias por participar, por escuchar, por prestar interés a lo que me apasiona. Pero bien, con Esteban tenemos también después un poco ver qué se puede publicar en español, como muy prolijo, muy simple, para que llegue a los médicos. ¿Okay? Exactamente. Es un trabajo que nos tenemos pendiente, Nina. Debemos hacerlo. Sí, de divulgación. Y divulgación, absolutamente. Y lo Ok. vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Y doctor Iriano me dice algo. Sim, Nina. É um prazer lhe ouvir novamente, como sempre. Uma apresentação belíssima. Uma pessoa que divulga a medicina hiperbárica como muito poucos, né? E que tem muito orgulho de poder dizer que sou seu amigo. Espero que você também se sinta desta forma. Okay. Nós temos sempre esse problema na medicina hiperbárica, não só com a COVID, mas com todas as doenças mais agudas, né? Em que os pacientes nos são encaminhados de uma forma, muitas vezes, tardia, né? Isso é muito comum, né? Muito frequente. Y en Brasil, doctor, y post-COVID, ¿usted no trataron? Porque yo entiendo, a lo mejor usted no puede tratar porque, como yo conozco, en la América Latina, Brasil es el único país que tiene una ley sobre la medicina hiperbárica y es un avance y al mismo tiempo una limitación. Quizás quien no entró en esta ley, usted no puede tratar. Pero mi pregunta es porque ahora aparece como una cosa importantísima, es el síndrome post-COVID. Si usted puede tratar a estos pacientes, porque también en Argentina empezamos a tratar y los datos preliminares, yo no tengo estadística, ¿sí? Pero los datos preliminares son así como, no sé, dan esperança. Exatamente. Nós temos essa limitação no Brasil, exatamente por como você falou, é ao mesmo tempo uma ajuda e uma pedra no meio do caminho, né? Então, o que nós fazemos tratamos, o que temos visto, são pacientes tratados para outras patologias aprovadas e que também têm sido em pós-Covid com melhoras realmente espetaculares, né? Muito boas. Mas não podemos tratar com este objetivo. E também temos a limitação do financiamento, né? Porque se nós formos tratar com protocolos de pesquisa e tal, a gente não pode cobrar. E os serviços de medicina hiperbárica no Brasil
a grande maioria, né? Hoje nós temos em torno de 250 serviços funcionando no Brasil. Eu acho que é o país que tem mais serviços na América Latina, e fora a Rússia, Estados Unidos e China, talvez seja o terceiro, quarto país que tenha mais câmaras hiperbáricas em funcionamento no mundo, muito provavelmente. Mas a grande maioria privadas. E aí todas as pesquisas precisam, a gente não pode cobrar do paciente. É como aqui. Não se pode cobrar do paciente, teremos que ter algum financiamento. Felizmente, temos agora 2 serviços universitários com câmaras hiperbáricas. Então, eu acho que nós teremos um crescimento muito grande disso no Brasil, porque aí serão serviços públicos que não vão cobrar e aí teremos possibilidade de fazer algo mais, mas temos uma grande limitação financeira. Mas eu acho que teremos boas notícias nesse campo, com certeza. Sim. E mais uma vez, Nina, parabéns pela apresentação. Muchas gracias por todos los participantes, los agradezco y no sé, en algún otro momento podemos reunirnos de esta manera otra vez. Agradezco a todos. Chao.